Ya de regreso junto a ustedes aquí en tu conexión matinal, obviamente a través de TVR. Siga con nosotros. Fíjese que uno de los temas que está más candente en este momento en nuestra sociedad y en nuestros medios de comunicación es justamente el crimen de la carabinera Olivares en Quilpué. Sin embargo, no solamente estamos para tratar ese caso, sino que vamos a dilucidar qué sucede con las personas que cometieron este crimen, que más allá de ser un crimen, tiene otras aristas, porque 3 de los participantes, que hoy están estos 6 imputados detenidos, presos, 3 de ellos se habían fugado ya de la cárcel. Para entender qué pasa en nuestro país con este tipo de situaciones, estamos con la abogada Paola Vidal, quien amablemente accede a estas entrevistas. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Bien, cariño, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Mira, venimos con un color medio parecido. Sí, oye, pero en cámara se ven distintos. Sí, el tuyo es más clarito. Y en persona, en cambio, nos vemos más iguales. Sí, venimos uniformados. Así es. Paola, primero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Esto yo creo, Paola, que es una pregunta que mucha gente en Chile se ha hecho por este mismo crimen. ¿Qué sucede cuando una persona se escapa de la cárcel? O sea, tú estás cumpliendo una condena, te escapas de la cárcel y nadie más te busca, ¿o qué? En principio, se supone que cuando alguien es que ahí hay que distinguir entre la fuga, el que se va de la cárcel, digamos, a través de cualquier mecanismo, digamos, los túneles parece que son... Que el saltarte la cerca, lo que sea, ya. Cualquiera es para no volver, efectivamente, sí, claro. Y muchos de ellos son buscados por un tiempo, ¿cierto? Y no son habidos algunos. Algunos son habidos, ¿cierto? Y vuelven en el fondo a estar recluidos a cumplir la condena que se les haya impuesto por un tribunal de la nación, ¿verdad? Ya. El tema es que la dotación a veces de las policías no es lo suficientemente alta como para buscar a todos aquellos que están en el fondo evadiendo o fugados o evadiendo la condena o quebrantando la sentencia, porque existe también la figura del quebrantamiento de la condena, que esa sí es una figura que nuestro Código Penal aborda. A ver, yo quiero aclarar algo. Fugarte de la cárcel no está penado. No es un delito en particular, no existe el delito tipificado en nuestro Código Penal que delito de fuga de la cárcel. No lo toca nuestro Código Penal como un delito en particular. Y si no está en nuestro Código Penal o en alguna ley, no se puede entender que es un delito, porque los delitos tienen que estar tipificados en el Código, porque las leyes en blanco no se permiten. O sea, te vas de la cárcel y te vas. Si no te pillan más claro. Ya. Y por otro lado, ¿qué quiere decir el quebrantamiento de la condena? El quebrantamiento de la condena es involuntariamente, o sea, voluntariamente dejar de cumplir, ¿cierto?, la sentencia que te ha sido impuesta. Sin necesariamente escaparte de la cárcel. Puede que no llegues a dormir al lugar donde te digan. El día en que tenías, por ejemplo, en una salida dominical, tú tenías que volver el lunes, no volviste 15 días después. O si te saliste con estas tobilleras, si te saliste del rango que te permitía el tribunal. Efectivamente. O sea, eso es más penado que arrancarte de la cárcel. Sí. Es súper curioso la figura, pero efectivamente el quebrantamiento de la sentencia, porque es un delito en contra de la administración de justicia. ¿Te fijas? Porque tú ya tienes una condena, no estás siendo investigado, tú estás cumpliendo una condena, cualquiera sea y cualquiera de las maneras, porque puede ser un arresto domiciliario, con tobillera, como decías tú, cualquiera de las formas que tú estés cumpliendo esa condena, si quebrantas esa condena, en el fondo, ahí sí estás expuesto a distintas sanciones. Por ejemplo, lo que señalábamos recién, alguien que tiene un beneficio, ¿cierto?, de salida dominical y no vuelve el día que tiene que volver y vuelve 15, 20 días, un mes después, va a volver si se le van a aplicar sanciones internas que están en el reglamento de Gendarmería. Pero digamos, no es que va a un nuevo juicio. No, para nada, simplemente... Sanciones internas como... Ya, usted no va a poder dormir más solo. Por ejemplo, aislamiento, no sé, suspensión de las visitas dominicales, de las visitas conyugales. Ese tipo de sanciones, por ejemplo, se podría haber expuesto a la persona. Ahora, ¿qué pasó, Paola, en este caso justamente? Porque fíjate que la gente comienza a decirlo en las redes sociales, en las calles, y nosotros como prensa vamos dándonos cuenta. ¿Cómo es posible que 3 de los 6 imputados hasta el momento en este crimen los encontraron de inmediato y ya llevaban 1 año y medio fugados de la cárcel? Sí. Más de 1 año y medio, casi 2. Sí. Y de repente los comienzan a encontrar a todos. Y no es que estaban escondidos, con un plan de película.
con un plan de una persona que puede arrancarse de ciudad, de país. Ellos estaban delinquiendo. Estaban en la calle, de manera común y corriente. ¿Cómo la policía no los podía encontrar? Porque no los estaban buscando. Ese es el tema. O sea, aquí no hay una orden de búsqueda. Se emite una orden de búsqueda, se busca por un tiempo y si no se encuentra la persona, que debería quedar activa en las policías. Por eso había algo bien interesante que decía, no me acuerdo si el subsecretario de Justicia señalaba que es bien interesante mantener activas las órdenes, ¿cierto?, de búsqueda o de captura, porque cuando hay eventos masivos, como por ejemplo el otro día, el evento masivo que hubo en el estadio de Colo-Colo, creo, a varias personas que se les pidió la identificación y se les revisó en el sistema, se dio cuenta que tenían órdenes pendientes y se les aprendió, digamos, se les tomó detenidos. Pero eso era interesante, mantenerlas vigentes, pero no es que hay una policía o una rama de la policía o un contingente de la policía permanentemente buscando a aquellos que se han fugado. De hecho, fíjate que ayer o antes de ayer leí que habían pillado al último de los del gran robo del siglo, sí, de los 16.000 millones de pesos en el aeropuerto. Del aeropuerto, el que se en el año 2016-17. Sí, así es. Pero lo habían pillado ayer recién por una casualidad, porque estaban controlando autos. Claro, efectivamente, pero es necesario que exista una orden, ¿cierto?, en el sistema de las policías, ya sea de carabineros o de la PDI, ¿cierto?, que exista esta orden permanente, pero no existe como les decía, está la orden latente ahí, pero no hay contingente policial como para que se dedique solo a buscar a las personas que están prófugas. Después de tener esto claro, quisiera entender si a la persona la pillan delinquiendo, ¿cierto? Como estas personas en este momento, si las pillan delinquiendo, es la pena de este nuevo delito más lo que te falta de haber cumplido en cárcel, más algo más. No, si tú estabas cumpliendo una pena y te fugaste, ¿cierto? Y por ese motivo, porque en el fondo, como en el caso de estos infractores, los tomaron detenidos cometiendo un delito, ¿cierto? Ajá. Tienen que terminar de cumplir la pena que estaban cumpliendo y que dejaron de cumplir porque se fugaron, ¿cierto? Pero ellos enfrentaron, ¿cierto?, una formalización nuevamente por el delito en el caso de quien disparó, ¿cierto?, a la carabinero, el delito de homicidio, ¿cierto?, consumado, y él va a enfrentar un nuevo juicio y va a ser condenado por ese juicio. Y va a seguir cumpliendo lo que estaba cumpliendo, la pena que le queda. Pero Paola, en el fondo eso es una sumatoria. O sea, si él se logra volver a escapar y está 5 años libres, vuelvo 2 y lo voy pagando por parte para cada vez que me siento tranquilo, relajado en la vida para volver a la cárcel y me sigo escapando, si es que se pudiera. Claro, sí, si fuera tan giratoria la cosa, no. Claro. Pero efectivamente no hay por el hecho de la fuga como tal, como te decía, no se le va a tipificar, como no está tipificado el delito de fuga, no se le va a sumar en el fondo ese algo más que tú dices por el hecho de haberse fugado. La jueza... Sí, quizá por el tema del quebrantamiento de sentencia, que se ocurrió, digamos. Ya, ¿y esto qué significa? Justamente porque la jueza que estaba a cargo de esto y los deja a los 6 detenidos, presos, dice, y se les va a sumar algo por haberse arrancado. Ya, que es el quebrantamiento de la condena. Eso es. Pero esto de cuánto tiempo estamos hablando, porque si la jueza le va a sumar 2 meses... Dependiendo del delito que hayan cometido por el que estaban cumpliendo, y eso es lo que está tipificado acá. El quebrantamiento de ley también depende de por qué delito tú estabas siendo condenado. Artículo 90 del Código Penal es el que dice cómo tú, en el fondo, este quebrantamiento de condena, que va vinculado, como te decía, a los delitos que se cometen en contra de la Administración de Justicia, vas a ver si en el fondo tenías tú, por ejemplo, inhabilidad para ciertos cargos, cómo va ese quebrantamiento a enfrentarlo con una reclusión menor, por ejemplo, y así. En este caso está tipificado solo el quebrantamiento de condena, que va a ser esa sumatoria más, pero por el quebrantar la sentencia, no por la fuga como tal. La fuga no es un delito en Chile como tal. El haberse fugado no está tipificado, no dice en ninguna parte en el Código Penal el delito de fuga se condenará o se castigará con tal o cual sanción. O sea, en Chile me puedo fugar de la cárcel y nadie me va a buscar. O sea, y ocurre. Y lamentablemente lo hemos visto en el fondo, las falencias que tienen nuestros recintos penitenciarios. Sí, el otro día lo vimos en una entrevista que además se le hizo al ministro de Justicia,
donde estaba presente el director nacional de Gendarmería, ¿verdad? Y el subsecretario de Justicia, donde efectivamente le preguntaban por esto. Y decía que efectivamente las cárceles, fue una entrevista que incluso la unidad penitenciaria de alta seguridad no es en sí misma ella una cárcel de alta seguridad, sino que hay un módulo de alta seguridad. Okay. Hay falencias importantes. Ok, Paola, y por otro lado, cuando estamos hablando de acuerdo al delito por el cual yo estoy quebrantando la ley, ¿estamos hablando de cuánto tiempo? Dependiendo del delito que tú hayas cometido, va a tener asignado. Por ejemplo, acá lo traje específicamente para que pudiéramos comentarlo. A ver. Ya. Por ejemplo, aquellos que son condenados a presidio, reclusión o prisión sufrirán la pena de incomunicación. Lo que yo te decía, ¿viste? De incomunicación con personas extrañas, o sea, no van a poder recibir visita. Otro ejemplo, artículo 90, numeral 7. El sometido a vigilancia de la autoridad que faltara a las reglas que debe observar sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio. Por ejemplo, el que está domiciliario y en el fondo se salió del rango o sacó la tobillera, Paola, podría ser recluido. ¿Tienes ahí el quebrantamiento más duro, con la pena más dura? Los incidentes de quebrantamiento, que podría ser uno, tales como la condena a más de las penas de la regla anterior, sufrirán la pena de incomunicación también. Son, si tú te fijas, son sanciones que son bajas en relación al delito que tú has quebrantado en el fondo. O sea, hagamos de cuenta que la persona que disparó supuestamente, que es Maximiliano Fuenzalida, perdón, esta persona le faltaban, creo que 3 años. No sé cuánto le faltaba por ponte tú que le falten 3 años. ¿Cuánto tiempo deberían aproximado un promedio darle por este crimen? Ahí es lo que hablábamos la otra vez. ¿Te acuerdas que el magistrado, ¿cierto? El juez va a tener se va a mover dentro, en este caso como es un crimen, ¿cierto? Va a ir de presidio mayor en su grado máximo a medio. Para poder condenarlo va a ver si hay agravantes, por ejemplo, en este caso podría aplicar algún agravante, y las agravantes en el fondo tienen una sumatoria en el contexto de generar el que el tribunal aplica la pena. Mira, aquí encontré una en particular, pero para casos bien puntuales, que los condenados a confinamiento, extrañamiento, relegación o destierro, que son delitos que, o sea, sanciones que se ven muy poco, sufrirán las penas de presidio, reclusión o prisión según las siguientes reglas. Esa sería como el quebrantamiento. Si tú estás condenado a alguno de estos, en el fondo, de estas penas y las quebrantas, ahí tendrías en el fondo el máximo de la pena aplicada por el quebrantamiento de condena. Paola, si me lo dices en años, por favor. En años, a ver. En año el crimen. Es que los crímenes van, como te decía, de presidio mayor en su grado máximo. Que le den el mayor, ¿cuánto sería? Hoy día en nuestra legislación es el perpetuo calificado, que es estar 40 años sin recibir ningún beneficio, sin poder postular en ningún beneficio, rebaja de condena, cumplir la pena de alguna manera alternativa, en ningún caso. Y en el fondo, tú sabes que hay 2 tipos de comisiones que sesionan al año, que son las de rebaja de condena, ¿cierto? Y de la libertad condicional. Tampoco las personas que son condenadas a este presidio calificado que te decía yo, durante 40 años efectivamente van a estar privados de libertad sin poder en el fondo postular a ninguno de estos 2 beneficios. Ni la rebaja de condena y tampoco a la libertad condicional. ¿El que sigue más abajo? Después de ese 40 años, ya ahí van de 20 años. Ya, entonces pongámonos en este caso específico. Serían los 20 años por el crimen. Supongamos que el tribunal decidiera... Más los 3 que le quedarían por la fuga de la cárcel de Valparaíso. Serían 23, más que no lo pueden visitar los domingos, la polola. Claro, pero si él no es condenado a presidio en el fondo calificado, como te decía yo, que son los 40 años que no puedes acceder a ningún beneficio, si no es ese, sí va a poder acceder a los beneficios que establece la legislación. Ya, pero ¿y en el caso del quebrantamiento? El quebrantamiento no necesariamente va a implicar que no pueda dentro de cierto plazo volver a postular a los beneficios que establece la normativa. Ok. Otro aspecto que me llama mucho la atención, quiero preguntártelo. ¿Esto tiene que pedirlo el fiscal, la fiscalía? Oiga, mire, señor juez, por si acaso esta persona hizo esto y estaba condenada, se fugó de la cárcel y ahora cometió este crimen. O el juez va solo por el crimen último y si la fiscalía no lo pide, no funciona el engranaje de todos los crímenes.
No, o sea, a ver, el fiscal siempre, en el fondo, en su teoría del caso que le va a exponer, ¿cierto?, al tribunal, va a tener todos los antecedentes, porque es sumamente necesario que él poner en conocimiento, ¿cierto?, del magistrado todos los elementos para que él pueda fallar. Y va a hacer énfasis, en el fondo, en este quebrantamiento de condena, en si existen agravantes, ¿cierto?, y también si existen eximentes, porque no olvidemos que el fiscal representa, ¿cierto?, el interés de la sociedad y no necesariamente el interés de la víctima. Entonces va a hacer alusión a todos los elementos y ponerlos sobre, en el fondo, conocimiento del magistrado para que pueda fallar de acuerdo al mérito de autos. Ya, pero cuando tú dices ponerlo en conocimiento, fíjese que le cuento que esta persona hizo esto, o también tiene que decir, fíjese que hizo esto, y yo pido que se le haga Por esto. supuesto, yo pido. Hay que pedirlo, sí, no solamente exponerlo. No, o sea, la teoría del caso que va a exponer el fiscal, ¿cierto?, va a tener un componente que son los hechos, el relato, ¿cierto?, de lo ocurrido, y el derecho. Y el petitorio, ¿cierto?, va a decir qué pasó, cómo pasó, ¿cierto? ¿Y qué pido para sentirme pagado? ¿Qué se infraccionó, qué es el derecho y qué le estoy pidiendo yo al magistrado que considere qué pena yo quiero como fiscal, ¿cierto?, que le aplique a este infractor de ley? Ok, Paola, ahora otra consulta. Cuando cuando se comete este último delito de este crimen, ¿este crimen es más grave por tener antecedentes criminales ya el imputado? Sí, hay efectivamente una de las agravantes es tener antecedentes anteriores. Aunque sea un tipo de robo que no estaba con muerte de nadie, digamos. No, pero hay un antecedente ya que tú eres, y ahí es importante porque cuando tú eres, en el fondo, eres infractor reincidente, has cometido más de un delito, ¿cierto? Ya hay tipos de beneficios que no puedes postularte. Ya. Dentro del sistema intrapenitenciario de gendarmería, la rebaja de condena, por ejemplo, no podrías, en el fondo, si eres reincidente de ciertos tipos de delitos, pedir esta rebaja. Ok, Paola, ahora pongámonos en este mismo caso, pero la persona no está fugada, pero sí está indultada. Ya, perfecto. Ya, la persona está indultada, recibió este indulto, que aquí hay una persona que está indultada. No, es que lo que pasa es que me parece que hay un malentendimiento. No está indultada por el presidente Piñera, está indultada en el periodo del presidente Piñera. Por este indulto que era con ocasión de la pandemia. Con ocasión de la pandemia, ¿verdad? Donde fueron indultadas 1.300 personas aproximadamente. Sí, que era un indulto que no era indulto. Claro, era un indulto que no era exactamente indulto, y hay una confusión un poco que está viendo, eso se está notando, un aprovechamiento político. Está viendo un aprovechamiento político bastante importante, en decir, ¿y el que indultó Piñera? Ya, y en el fondo no fue exactamente Piñera, sino que fue en el periodo de Piñera y justamente por pandemia. Sí. Fue excepcionalísimo ese indulto, y excepcionalísimo, y jurídicamente no tiene la estructura que tiene un indulto. Un indulto común. Solo es porque la máxima autoridad en este minuto, que era el presidente Sebastián Piñera, indultó a estas personas, o en el fondo las envió a su casa por el tema del contagio, de la cercanía, en el fondo, del contagio por pandemia. Esa era la razón fundamental humanitaria, podríamos decir. Ok, damos esa explicación para que se contextualice bien nomás, pero la pregunta en el fondo es, ¿qué pasa si la persona es indultada y se ve envuelta en un crimen? ¿Qué pasa con ese indulto y qué pasa con esa condena? Por ejemplo, en este caso, ¿también es agravante? No. No, no necesariamente. En relación no queda con antecedentes. En relación a lo que pasa es que hablábamos, ¿te acuerdas cuando del indulto que decíamos que no extingue la responsabilidad penal? Que hay dos tipos de hay un modo de extinguir la pena y otro de extinguir la acción penal, ¿cierto? Y en este caso, en el tema del indulto, que no es indulto, no debería ser considerado como un agravante en este caso, desde mi punto de vista, porque es un indulto que no es indulto. En el caso puntual de quienes estamos hablando, digamos. Pero puede que el juez lo tome desde otro punto de vista diferente al tuyo. Perfectamente. La ley, la norma es interpretable. Por eso siempre en la norma penal existen rangos, si tú te fijas. Que las sanciones van, por ejemplo, de presidio menor en su grado mínimo a medio, mínimo a medio a máximo, porque le da siempre al juez la posibilidad de moverse dentro de estas sanciones, estimándolo si es un crimen, un simple delito o una falta. Ok. ¿Y podría en algún caso sumarse el último crimen por el que está siendo apresado al crimen que no se terminó de cumplir por el indulto?
podría, por ejemplo, el juez decir, ya, ¿sabe qué? Son 20 años por este último crimen y en el indulto usted le indultaron cuando le faltaban 15. Entonces le vamos a sumar los dos y son 35. No, ¿puede pasar eso? No, porque se supone en el fondo que aquí operó, ¿cierto?, una forma de extinguir una responsabilidad penal, ¿cierto?, que esa ya no existe y se le estaría investigando. En este caso entiendo que ellos además, al momento de la formalización, aquellos que no estaban en quebrantamiento quedaron en prisión preventiva, ¿cierto? Quedaron en prisión preventiva y se les va a investigar por el delito que cometieron ahora. No se les podría sumar eso porque está extinta la responsabilidad penal de aquello. Ok, pero también entiendo que si te van a indultar hay un tema de buena fe de parte del presidente o del sistema en que tú vas a salir a la calle y te vas a reformar. Vas a ser una persona que no va a volver a delinquir, vas a ser una persona de bien, vas a instaurarte nuevamente en la sociedad como corresponde. Digamos, no me imagino yo que alguien, un presidente, independiente que sea de Chile o no, indulte para que el tipo salga nuevamente a delinquir. Es que ahí entramos en otro tema, que es el tema de la reinserción. La reinserción en Chile tiene una tasa baja. Tiene una tasa baja. Tiene una tasa baja. La reinserción en realidad es un porcentaje, no en este minuto no te podría decir exactamente, porque es una estadística, pero es muy baja la reinserción como tal, en el fondo, que existe en Chile, a propósito de que Gendarmería cumple, como hablábamos en alguna oportunidad, ¿cierto?, un doble rol, que es mantener privada de libertad a la población que está, ¿cierto?, condenada. Y existe una otra rama que es, en el fondo, otro mandato legal, en el fondo, que es la reinserción social. Y eso es bajo en Chile, ¿no? Es bajo. Y eso es porque no le ponemos atención como gobierno, porque vivimos en una sociedad que dice, no, estuvo preso, no me meto con él. Hay varios factores ahí, okay. Hay varios factores. Uno de ellos, que lo señalaban el otro día, era el hacinamiento de las cárceles, en el fondo, donde las personas que cometen por primera vez un delito están vinculados permanentemente a aquellos que ya son infractores permanentes, constantes, sí. Y en el fondo aprenden, como dicen, que la cárcel a veces es una universidad, entre comillas, del delito. Entonces las personas que cometen por primera vez un delito se contaminan, en el fondo, esta dinámica, porque también tenemos como sociedad un prejuicio súper grande respecto de aquellos que han cometido un delito. Ya. Y las oportunidades laborales muchas veces son muy bajas para quienes han cometido delitos. Paola, y por otro lado, el cometer un crimen bajo la situación de ser indultado, ¿no es también un quebrantamiento? No es como en el fondo quebranté la confianza de un gobierno que me permitió salir. A lo mejor, a ver, si tú lo miras desde el deber ser, ¿cierto? Claramente, si lo miramos desde el punto de vista moral, tiene todo tipo de sanción. A eso voy. Pero si lo vemos desde el punto de vista jurídico, el artículo que acabo de mencionar, 90 del Código Penal, en todos sus numerales no habla en ninguno de ellos de este quebrantamiento del indulto, en el fondo. Entonces, en el fondo, tú puedes estar indultado y cometes un crimen y te van a juzgar solo por ese crimen. Ni siquiera va a haber un antecedente de decir, como en el otro caso. En el extracto de filiación tú vas a tener los delitos que has cometido. Sí, claro, lo vas a tener. Y lo vas a tener hasta que hagas un proceso. Pero el juez va a poder sumarlo. Va a poder decir, ojo, que la persona es reincidente, súper indultada y todo lo que usted quiera, pero es reincidente. No. Sigue siendo un peligro gravísimo para la sociedad del tipo. Sí. En algunas ocasiones la reincidencia se considera un agravante, como te decía. Ya. Puede ser un agravante, y las agravantes, junto con las eximentes, también son evaluables por el juez. Aunque esté indultado. Sí. Aunque esté indultado, aunque tenga cualquier otra eximente o agravante, en el contexto en el que estamos siempre, yo hago ese énfasis, porque en el fondo el fiscal, ¿cierto?, va a exponer los hechos, el derecho y el petitorio, y él va a hacer énfasis en lo que considera agravante, lo que considera eximente, va a hacer énfasis en lo que él considere su teoría del caso, pero no necesariamente el magistrado va a considerar que la agravante de reincidencia la va a considerar para este caso puntual. Y me ha tocado ver sentencias... cuando he estado en las comisiones de rebaja de condena, me ha tocado ver oportunidades en que el magistrado ha estimado que no hay reincidencia porque no cometió un delito, pero no es el mismo delito, y el juez estima que para que haya reincidencia tiene que cometer exactamente el mismo delito. O sea, que sea robo con intimidación. Si es robo en un lugar habitado, no es reincidencia porque no es el mismo delito.
Por eso hago la énfasis en esta explicación, Sí, que a lo mejor los televidentes dirán que enredada es la abogada para explicar esto, pero es así. Digamos, usted tiene que cometer el delito varias veces para que sea reincidencia, o digamos por lo menos más de una vez. El mismo delito para algunos jueces, para otros no es así. O sea, depende del juez. Sí, siempre el juez en el fondo y su criterio, interpretación de la norma, va a ser el que va a predominar dentro del marco legal, por supuesto. Nunca los jueces van a poder hacer más allá de lo que les permite la ley. Y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando la gente se queja muchas veces que quedan en libertad con mucha facilidad, ¿cierto? En el momento de la formalización. Claro, en el momento de la formalización a veces no llega, ¿cierto?, el fiscal por ese motivo y la persona que inmediatamente en libertad dice, no, la puerta giratoria. Pero sin embargo, igual el juez puede aplicar la ley desde el punto de vista más duro. Por supuesto, pero hay un principio, que es principio en el derecho internacional, además, que es el indubio pro reo, que alguna vez lo comentamos también, que es buscar, ¿cierto?, dentro de la normativa y dentro de los principios generales del derecho penal y procesal penal, lo más favorable al reo o en este caso al imputado o a quien está siendo formalizado o investigado. Paola, ¿no es visto de alguna forma como en contra de la sociedad? Busco lo mejor para el reo. Sí, pero ¿y la sociedad que está sufriendo por los delitos del reo? Sí, pero hay un estatuto superior en el fondo que son los derechos humanos que nunca hay que perderlos de vista, porque una persona en el fondo que infracciona la norma no pierde todos sus derechos por el hecho de ser un infractor de ley, ya sea que haya, ¿cierto?, robado o cometido cualquier delito, ¿cierto? La sociedad existe una manera de que él pague, ¿cierto?, este delito o esta infracción, y eso es la privación de libertad, la reclusión. Tenemos distintas maneras de cumplir, y con ese cumplimiento de esta sanción penal impuesta por un tribunal se entiende que él salda con la sociedad, ¿cierto?, la infracción cometida. Pero el resto de sus derechos humanos no son conculcados por el hecho de haber cometido un delito. Yo sé que es difícil de entender y sobre todo para las familias afectadas, digamos. Es difícil de aceptar. Tienes toda la razón. Sí, es fácil de entender, difícil de aceptar. Es súper fácil, pero aceptarlo, digamos, aceptarlo y la gente... Emocionalmente es muy difícil. Emocionalmente es muy difícil, y además la gente en sus casas, yo que no tengo nada que ver con justicia, y todos nuestros televidentes deben estar impactados escuchándote que así es el derecho en Chile. Y en general en el mundo opera con estos principios porque hemos firmado muchos tratados internacionales, ¿cierto?, que también lo hemos mencionado en algunas oportunidades, donde en el fondo el infractor siempre sus derechos humanos van a ser preservados en la mayoría de los países, no en todos, pero los que han firmado y ratificado tratados internacionales al respecto. Estamos obligados a cumplirlo como país, digamos, porque se incorpora a nuestra legislación. Paola, ¿cuántas personas fugadas hay en Chile? Buena pregunta, Karim. El otro día escuchaba una estadística que afortunadamente el ministro de Justicia se encargó de aclarar, porque hablaban, se supone, la estadística de como 33.000 personas fugadas. Y él hizo la salvedad y dijo 33.000 personas fugadas en Chile. Y él dijo que no era efectivo eso, el ministro lo aclaró y dijo que efectivamente las personas fugadas que han cometido delitos son alrededor de 1.300 personas. El resto son personas que no se han acercado al tribunal a cumplir una norma. En el fondo... ¿Eso no es considerado fugado? No, porque en el fondo el no acercarte a pagar una multa, por ejemplo, de tránsito, o no acercarte a cumplir con tu obligación de pensión de alimentos, en el fondo hay varias, quebrantamientos que podríamos considerarlos más allá del quebrantamiento de la norma penal. Pero los fugados de, digamos, las unidades penales en Chile... El fugado en sí es el que estaba en la cárcel y logró salirse. Sí, por el logró salirse antes de cumplir la condena. Por supuesto. Te abrieron la puerta y dijeron gracias por todo, vaya. No, claro. No, porque cuando terminas la condena igual te sales de la cárcel. Claro, por supuesto. Pero aquí en este caso no fue porque un tribunal lo determinó y dijo usted ya cumplió, es libre, sino que se fugó, se fue por cualquier medio, por un túnel, lo que sea. Se supone, las personas fugadas de las unidades penales en este minuto en Chile, alrededor de 1.300 personas. Esa es la estadística que maneja el Ministerio de Justicia. ¿Y estas personas no están siendo buscadas? Existe orden de captura en las policías, como lo decíamos, ¿cierto? En una orden vigente, pero que la estén buscando en especial, no. Es si lo encuentro, porque hice un reconocimiento de automóviles. Claro. ¿Cómo se dice la identidad? Claro, porque en las actividades masivas de repente se hace control de identidad, en fin, pero no hay una cantidad en el fondo de carabineros o de PDI buscando específicamente a las personas que están fugadas, que son, como decía, esa es la estadística que maneja, entiendo, el Ministerio de Justicia, que son alrededor de 1.300 personas.
Esa es la aclaración que hizo el ministro el otro día en una entrevista. Perfecto. Paola, gracias por haber venido. Gracias a ti, Karim. Ojalá que estés con nosotros el próximo jueves. Te pasaste con la entrevista, me pareció súper aclaradora. Súper. Aclaramos muchos puntos que yo creo que la gente en su casa tampoco tiene idea que funciona así el derecho, como tú dices, en Chile e internacional. Así es. Pero bien, ¿ah? Bien. Yo les agradezco a todos que hayan estado esta mañana con nosotros y espero que haya sido un aporte también para que comprendamos un poco más cómo funcionan nuestras instituciones. Sí, te aseguro que fue un aporte bastante interesante. Muchas que estés gracias, muy bien, Karim. Paola. Lindo fin de semana a todos. Igual Chau, chau. para ti. Nosotros nos vamos a un corte, señoras y señores. No se cambie de nuestra sintonía. El programa sigue súper interesante. Sigue aquí, en tu conexión matinal a través de TVR.